Un millonario caminaba por la calle cuando vio a dos pequeñas gemelas vendiendo un gatito con lágrimas en los ojos. Al acercarse para preguntar por qué lo hacían, descubrió una verdad que partió su corazón y cambió sus vidas para siempre. El magnate, un hombre llamado Ricardo Soto, conocido en los círculos de la alta sociedad por su astucia en los negocios tecnológicos y su insólita soledad, caminaba por una de las bulliciosas avenidas de Ciudad de México, absorto en sus pensamientos sobre la próxima adquisición de una startup de inteligencia artificial. Su mente, habituada a los algoritmos y las proyecciones financieras, estaba a 1000 por hora, completamente ajena al caos y la vibrante energía que lo rodeaban, hasta que un tenue maullido, apenas audible entre el estruendo de los taxis y el murmullo de la gente, lo sacó abruptamente de su ensimismamiento. Se detuvo en seco, un gesto raro para un hombre que siempre estaba en movimiento, y giró la cabeza, su mirada aguda escaneando el entorno hasta que sus ojos se posaron en una escena que, por su crudeza y su inocencia, lo golpeó como un rayo en un cielo despejado. Allí, en la acera, bajo el incesante sol que bañaba la capital, dos figuras diminutas y frágiles, con la misma melena castaña y ojos grandes y curiosos, sostenían con manos temblorosas una caja de cartón descolorida. En su interior, un pequeño gatito anaranjado, apenas un puñado de pelo y ternura, lo miraba con una expresión de súplica silenciosa. Ricardo, a sus 35 años, había conquistado fortunas, superado rivales despiadados en el despiadado mundo empresarial y construido un imperio desde cero, pero nunca, ni en sus más remotos sueños, había imaginado que un par de niñas, no mayores de 6 años, y un minúsculo felino, serían los heraldos de la mayor revolución de su vida, una que no se mediría en cifras o acciones, sino en el latido inconfundible de un corazón que creía inerte. Un cartel escrito a mano, con letras irregulares y la ortografía propia de la infancia, adornaba la caja, proclamando con una desesperación conmovedora: «Paga lo que puedas, estamos desesperadas». Las palabras, tan simples y directas, resonaron en la mente de Ricardo, perforando la armadura de cinismo y pragmatismo que había construido a lo largo de los años. Una de las niñas, la de las trenzas más desordenadas y un evidente rastro de lágrimas secas en las mejillas, levantó la vista y sus ojos, idénticos a los de su hermana, se encontraron con los suyos. «Señor, ¿no quiere llevarse este gatito?», preguntó con una voz tan suave que casi se perdió en el bullicio de la calle. Ricardo, en un impulso que lo tomó por sorpresa, se agachó. «¿Cuánto cuesta?», inquirió, su voz sonando extrañamente ronca. La pequeña, con la inocencia que solo los niños poseen, respondió: «Lo que usted pueda dar. Mi mamá está muy enferma y necesitamos dinero para sus medicinas. De verdad, señor, la necesitamos mucho». En ese instante, la imagen de su propia madre, una mujer fuerte y resiliente que había luchado contra una enfermedad terminal hasta su último aliento, destelló en su mente. Sin dudarlo, Ricardo sacó su cartera, extrayendo un fajo de billetes que superaba con creces el valor de cualquier gatito, y se los tendió a las niñas. «Tomen», dijo, su voz ahora firme, «pero me llevo al gato». Los ojos de las gemelas se abrieron de par en par, reflejando una mezcla de asombro y gratitud. Un «gracias, gracias», unísono estalló en el aire, y antes de que Ricardo pudiera procesar del todo lo que acababa de hacer, las vio desaparecer entre la multitud, corriendo con una velocidad sorprendente hacia una farmacia cercana, dejando tras de sí un vacío que Ricardo, inexplicablemente, sintió en lo más profundo de su ser. Ricardo se quedó de pie en medio de la acera, sosteniendo al pequeño gatito anaranjado que maullaba suavemente en sus brazos, una criatura peluda y vibrante que no había planeado tener, y se preguntó qué diablos acababa de ocurrir en su perfectamente organizada vida. Había pasado los últimos 7 años sumergido en el vertiginoso mundo de las finanzas y la tecnología, construyendo una empresa de seguridad digital
que era la envidia de sus competidores, una fortaleza impenetrable en el ciberespacio. Nunca, ni en sus fantasías más descabelladas, había imaginado la necesidad o el deseo de tener una mascota. Su penthouse de lujo era un santuario de minimalismo y eficiencia, desprovisto de cualquier rastro de desorden o vida que no fuera la suya. Sin embargo, la súplica en los ojos de esas niñas, la desesperación inocente en sus voces, había tocado una fibra sensible en su alma, una que creía muerta y enterrada bajo capas de ambición y éxito profesional. Un impulso, una especie de instinto primario que rara vez escuchaba, lo empujó a seguirlas. Las vio entrar a la farmacia, sus pequeñas figuras desapareciendo momentáneamente por la puerta giratoria, y luego las observó a través del cristal, hablando animadamente con el farmacéutico, sus gestos pequeños pero llenos de una urgencia que Ricardo no podía ignorar. Cuando las niñas salieron de la farmacia, una de ellas sostenía con cuidado una bolsa blanca, cuyo contenido, Ricardo supuso, eran las medicinas para su madre. El viento caprichoso y juguetón agitó la bolsa justo cuando pasaban cerca de él, revelando el nombre escrito en la etiqueta del medicamento: Isabel Torres. La sangre de Ricardo se heló en sus venas, un escalofrío recorriendo su columna vertebral a pesar del calor del mediodía. Isabel Torres. Ese nombre, como un eco de un pasado distante y doloroso, había permanecido sepultado en lo más profundo de su memoria durante 7 largos años. Un nombre que había intentado borrar con el trabajo y el éxito, un espectro de una relación que había terminado de la manera más abrupta e inexplicable. Ahora de repente, ese nombre resurgía, emergiendo de las profundidades de su subconsciente, como un fantasma pertinaz, trayendo consigo una oleada de recuerdos y preguntas sin resolver. ¿Están seguras de que es para su mamá?, preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro, mientras las niñas ya se alejaban, sus pequeños pasos resonando en el pavimento. Sí, para Isabel Torres, respondió una de ellas sin voltear. Está en el Hospital San Pablo. Ricardo las vio perderse entre la marea de gente del centro de la Ciudad de México, sus figuras difuminándose en la distancia. El gatito, como si presintiera la tormenta emocional que se gestaba dentro de él, maulló suavemente en sus brazos como si intentara decirle algo que Ricardo en ese momento no estaba listo para escuchar, pero que resonaría en su mente con una intensidad creciente. Isabel Torres. Isabel Torres, la mujer de la limpieza que había trabajado en su primera empresa, aquella startup modesta donde Ricardo había comenzado como un programador junior, soñando con algoritmos que cambiarían el mundo. La mujer con la que había compartido una relación breve pero intensa, un oasis de calidez y autenticidad en medio de su obsesión por el ascenso profesional, una conexión que había ignorado, una chispa que había apagado sin contemplaciones, cuando lo ascendieron a un puesto ejecutivo y sintió que ella, con su sencillez y su mundo humilde, ya no encajaba en su nueva vida de oficinas elegantes y reuniones de alto nivel. Era una decisión fría y calculada, típica de su yo de entonces, que ahora le carcomía el alma con una acidez insoportable. Y luego, ella había desaparecido de su vida sin una sola explicación, sin un adiós, como si se hubiera disuelto en el aire, dejando un vacío que él había ignorado conscientemente, convencido de que su ausencia era lo mejor para ambos. Caminó hasta su auto, un impecable BMW negro estacionado a 2 cuadras, con el gatito aún en brazos, su pequeño cuerpo cálido contra el suyo, un recordatorio viviente de la extraña conexión que acababa de establecer. No podía ser una coincidencia. Esas niñas tenían que ser, pero no, era imposible. Habían pasado 7 años. Si Isabel hubiera estado embarazada, él lo habría sabido, o no. La duda se aferró a su mente, una pequeña semilla de incertidumbre que comenzaba a germinar en el árido terreno de su existencia. Se montó en el auto, colocando al gatito en el asiento del copiloto.
El animal lo miró con sus ojos verdes, profundos y enigmáticos, como si lo estuviera juzgando, sopesando su alma. «¿Qué opinas?», le preguntó Ricardo al gato, su voz teñida de una credulidad irónica. «¿Crees que debo ir al hospital?». El gatito maulló una sola vez, un sonido que para Ricardo pareció un obvio, rotundo y sin lugar a dudas. Ricardo encendió el motor, pero no se movió. Sus manos temblaban ligeramente sobre el volante, un temblor que no había experimentado en años, no desde los días de sus primeras presentaciones ante inversionistas, cuando todo estaba en juego. Isabel Torres. Después de todos esos años, su nombre había aparecido de la forma más inesperada, lanzado al aire por un par de pequeñas que vendían gatitos. Recordó la última vez que la había visto, ella limpiando las oficinas un viernes por la noche, él trabajando hasta tarde en su nueva oficina de gerente, el símbolo de su ascenso. Se habían cruzado en el pasillo y ella le había sonreído, una sonrisa dulce y sincera, pero él había fingido no verla, sus ojos fijos en el horizonte de su ambición, incapaz de reconocer la calidez que ofrecía. Al lunes siguiente, Isabel ya no estaba. Su supervisor le dijo que había renunciado. Él nunca intentó buscarla, convencido de que era un capítulo cerrado. Ahora, 7 años después, sus hijas, porque tenía que aceptar la posibilidad de que fueran sus hijas, estaban vendiendo gatitos en la calle para pagar las medicinas de su madre enferma. Ricardo puso el auto en marcha. La decisión ya tomada. Necesitaba saber la verdad, aunque esa verdad lo destruyera, aunque lo obligara a enfrentar el abismo de sus errores pasados. El Hospital San Pablo estaba a apenas 20 minutos de distancia, una distancia insignificante en kilómetros, pero un universo en el tiempo que le tomaría llegar. Ricardo condujo despacio, con una lentitud inusual para él, un hombre acostumbrado a la velocidad y la eficiencia, dándose tiempo para procesar el torbellino de emociones que lo asaltaban. ¿Qué le diría a Isabel si la encontraba? ¿Cómo explicaría 7 años de silencio, de ausencia, de un abandono que ahora se revelaba como una crueldad imperdonable? Las palabras se le atascaban en la garganta, un nudo de arrepentimiento y miedo. Las imágenes de las niñas, tan pequeñas y vulnerables, vendiendo un gatito para salvar a su madre, se repetían en su mente como una película dolorosa, amplificando su culpa hasta límites insoportables. Llegó al hospital y se estacionó, el edificio imponente frente a él, un faro de esperanza, y al mismo tiempo, un monumento a sus fracasos. El gatito seguía en el asiento del copiloto, observándolo con esos ojos verdes que parecían ver directamente en su alma. «Tú te quedas aquí», le dijo Ricardo, su voz firme pero con un matiz de vulnerabilidad. «Esto es algo que tengo que hacer solo». Salió del auto y entró al hospital, un lugar que, a pesar de su fortuna, siempre le había parecido ajeno y estéril. Se dirigió directamente a la recepción, su corazón latiéndole tan fuerte que pensó que todos en el hospital podían escucharlo. Un redoble de tambores que anunciaba su llegada. «Busco a Isabel Torres», le dijo a la enfermera, intentando sonar lo más casual posible. «¿Es familiar?», preguntó ella, su voz monótona. «Soy un amigo», respondió Ricardo, la palabra amigo sonando hueca y falsa en sus propios oídos, una patraña para cubrir la magnitud de la verdad que estaba a punto de desenterrar. La enfermera revisó la computadora, sus dedos tecleando con una parsimonia exasperante. «Habitación 304», informó finalmente. «Pero las visitas terminan en 1 hora». Ricardo tomó el elevador, sintiendo que cada piso que ascendía lo acercaba más a una verdad que podría desmoronar su mundo. Llegó al 3er piso y caminó por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio, hasta encontrar la habitación 304. La puerta estaba entreabierta, una invitación tácita. Desde afuera pudo ver una cama con una mujer dormida, conectada a un suero, demacrada por la enfermedad, pero inconfundible. Era Isabel, y al pie de la cama, en 2 sillas pequeñas, estaban las gemelas que le habían vendido el
Gato, haciendo la tarea en silencio, con una concentración que partía el alma. Ricardo se apoyó contra la pared del pasillo, sintiendo que las piernas no lo sostenían. No había duda. Esas niñas tenían sus ojos, su misma forma de fruncir el ceño cuando se concentraban. Eran sus hijas. La verdad, tan brutal y abrumadora, lo golpeó con la fuerza de un tsunami, arrastrando consigo la fachada de su existencia solitaria y exitosa. Ricardo no durmió esa noche. Se quedó despierto en su departamento, un penthouse de lujo que ahora le parecía gélido y desolado, mirando al gatito anaranjado, que ahora dormía plácidamente en su sofá de cuero italiano, ajeno al torbellino de emociones que atormentaban a su nuevo dueño. Su mente, acostumbrada a resolver problemas complejos y a planificar estrategias de negocio con precisión milimétrica, estaba ahora invadida por las imágenes de las dos niñas en el hospital, sus hijas. No podía negarlo más. Tenían sus mismos ojos café, profundos y expresivos. La misma barbilla pronunciada, un rasgo distintivo de su familia. Incluso la misma manía de morderse el labio inferior cuando estaban nerviosas, un tic que Ricardo había notado en sí mismo en momentos de estrés. Eran suyas, sangre de su sangre, y la constatación de ello lo llenaba de una mezcla agridulce de asombro y arrepentimiento. Eran las herederas de su legado, no en el sentido de su fortuna, sino en el de su esencia, y habían crecido sin él, ignoradas por una decisión egoísta y cobarde. Por peso de esos 6 años de ausencia se le posó en el pecho, una losa de culpa que amenazaba con aplastarlo. A las 6 de la mañana, Ricardo ya estaba vestido y listo para regresar al hospital, impulsado por una urgencia que nunca antes había sentido. Un deseo irrefrenable de enmendar el pasado y de reclamar su lugar en la vida de esas pequeñas. Pero se detuvo. No podía llegar así como así, sin un plan, sin una estrategia. No era un simple inversor haciendo una visita de negocios. Era un hombre buscando redención, un padre intentando reconectar con la familia que había abandonado. Necesitaba un plan que no pareciera desesperación. Primero, fue a una floristería, eligiendo cuidadosamente un ramo pequeño, de colores suaves, algo que transmitiera respeto y no una declaración romántica. Después, a una panadería, comprando pan dulce, algo que pudiera compartir con las niñas, un gesto simple de bondad. Quería parecer un visitante normal, un amigo preocupado, no un hombre acosado por fantasmas del pasado, buscando respuestas a preguntas que lo atormentaban. Llegó al hospital a las 9, justo cuando las visitas comenzaban de nuevo. Las niñas ya no estaban, lo que fue un alivio y a la vez una punzada de desilusión. Pero Isabel seguía allí, despierta, mirando por la ventana con una expresión de melancolía que a Ricardo le encogió el alma. Se veía más delgada de lo que recordaba, más frágil, pero seguía siendo hermosa, con una belleza serena y resistente que el tiempo y la enfermedad no habían logrado apagar. Tocó la puerta suavemente, su corazón latiéndole con una fuerza que amenazaba con salirse del pecho. ¿Se puede, Isabel?, preguntó, su voz baja y cargada de una emoción que apenas podía contener. Isabel volteó la cabeza lentamente, y por un momento su rostro no mostró expresión alguna, una máscara de indiferencia que Ricardo sintió como un puñal. Después, sus ojos, que antes habían sido tan expresivos y llenos de vida, se llenaron de algo que podría haber sido sorpresa, dolor o incluso ira. Tal vez las tres cosas a la vez, un torbellino de emociones contenidas que amenazaban con desbordarse. Ricardo, sintiéndose como un intruso en un santuario, dijo simplemente, «Hola, Isabel». Se quedaron mirándose en silencio, un silencio cargado de años de ausencia, de preguntas sin respuesta, de decisiones no tomadas. 7 años se condensaron en esos segundos eternos, un lapso de tiempo que se sentía a la vez inmenso e insignificante. Él la recordó limpiando escritorios con una dedicación que él nunca había comprendido del todo, su risa suave, cuando él le contaba chistes malos durante los descansos,
la forma en que lo miraba cuando creía que él no se daba cuenta, con una mezcla de admiración y un cariño que él, en su ceguera ambiciosa, no había sabido valorar. Ahora, esa misma mujer, debilitada pero aún con la misma chispa en los ojos, lo miraba con una frialdad que le dolía más que cualquier acusación. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, su voz desprovista de emoción, un tono plano que ocultaba el huracán que seguramente rugía en su interior. «Me enteré de que estabas enferma. Quería verte», respondió Ricardo, sintiendo la insuficiencia de sus propias palabras. Isabel soltó una risa amarga, un sonido áspero que lo atravesó como una cuchillada. «¿Te enteraste? ¿Cómo? ¿Finalmente decidiste leer tus mensajes?». Ricardo frunció el ceño, genuinamente confundido. «¿Qué mensajes?». «No finjas, Ricardo. Te busqué durante meses. Te mandé emails. Te llamé. Hasta fui a tu oficina. Tu secretaria siempre me decía que estabas ocupado, que no podías atenderme», replicó Isabel, la voz ganando un tono de resentimiento que apenas podía ocultar. El estómago de Ricardo se contrajo con una punzada de incredulidad y una creciente sensación de terror. Elena, su secretaria de entonces, la mujer que había trabajado con él durante 3 años, que siempre se quedaba hasta tarde, que lo miraba de una forma que él había decidido ignorar, ahora se revelaba como una posible arquitecta de su tragedia. «Isabel, yo nunca recibí ningún mensaje tuyo. Por favor», intentó explicar, pero Isabel cerró los ojos, deteniéndolo. «No me hagas esto. No después de tanto tiempo. No sigas mintiendo». La verdad tan cercana se sentía a la vez inalcanzable. «¿Por qué me buscabas?», preguntó Ricardo, aunque una parte de él, la parte más profunda e intuitiva, ya conocía la respuesta. Una respuesta que lo cambiaría para siempre. Isabel lo miró fijamente, con una intensidad que lo desarmó por completo. «Porque estaba embarazada, Ricardo. Porque esperaba gemelas tuyas, y pensé que tenías derecho a saberlo». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, cada una creando ondas que se extendían por el abismo de silencio y mentiras que los había separado. Ricardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, un golpe seco que lo dejó sin aliento. Se sentó pesadamente en la silla de visitantes, el peso de la revelación abrumándolo. Gemelas, sus gemelas, Luna y Sol, nombres que aún no conocía pero que ya resonaban en su corazón con una fuerza inusitada. Tienen 6 años. Son idénticas, como seguramente ya te diste cuenta si las viste ayer, continuó Isabel, su voz ahora más tranquila, pero con un matiz de dolor que Ricardo no pudo ignorar. La mención de las niñas, de su apariencia, de la conexión que ya había sentido al verlas, lo llevó a la siguiente pregunta lógica. «¿Cómo sabes que las vi?». «Porque llegaron a casa, contando que un señor muy elegante les había comprado el gato por 500 pesos. Describieron tu auto, tu ropa, incluso mencionaron tu reloj. No hay muchos hombres que paguen 500 pesos por un gato callejero, Ricardo», respondió Isabel, su voz ahora con un dejo de ironía amarga. Ricardo se pasó las manos por el cabello, sintiendo que la verdad, tan brutal y cruda, lo estaba aplastando. «Isabel, te juro que nunca recibí tus mensajes. Si los hubiera visto...». «¿Qué?», lo interrumpió Isabel con una frialdad que lo hizo encogerse. «¿Habrías venido corriendo? ¿Habrías dejado tu nueva vida de ejecutivo para estar con la mujer de la limpieza y sus bebés?». La pregunta dolió, porque Isabel tenía razón. En ese entonces, él estaba obsesionado con su ascenso, con encajar en su nuevo mundo de poder y prestigio, con dejar atrás todo lo que pudiera parecer ordinario. Probablemente habría encontrado una excusa para alejarse de Isabel de todas formas, para proteger su imagen, para no manchar su ascenso. «No lo sé», admitió Ricardo, su voz apenas un susurro, lleno de una honestidad dolorosa. «Tal vez no, pero tenía derecho a decidir, y yo tenía derecho a decírtelo», dijo Isabel, con una determinación que a pesar de su fragilidad, era inquebrantable. Isabel tosió, una tos seca que alertó a Ricardo sobre su palidez. Se levantó,
y le sirvió agua del vaso que había en la mesa. ¿Qué tienes exactamente? Anemia severa. Mi cuerpo no produce suficientes glóbulos rojos. Sí, tratable pero caro. Por eso las niñas estaban vendiendo el gato, explicó Isabel, la voz débil. Ricardo sintió una punzada de culpa tan fuerte que casi lo tumbó. Necesitas dinero para el tratamiento, pensó. No quiero tu dinero, Ricardo. No vengo de caridad, dijo Isabel mirándolo con cansancio. No es caridad. Si son mis hijas, son tus hijas, replicó Ricardo. Pero eso no te convierte automáticamente en su padre, lo interrumpió Isabel. Quiero hacerme una prueba de paternidad. No hace falta. Míralas bien y lo sabrás, dijo Isabel con una certeza que resonó en el alma de Ricardo. Él asintió. Era cierto. No necesitaba ninguna prueba para saber que esas niñas eran suyas. Puedo conocerlas, hablar con ellas, digo. Isabel cerró los ojos. No sé, Ricardo. Han vivido 6 años sin padre. Están acostumbradas. No quiero que las confundas con promesas que no vas a cumplir. No haré promesas que no pueda cumplir, prometió Ricardo, su voz firme, como la promesa de que me llamarías cuando te ascendieron, replicó Isabel, con un tono que lo dejó sin palabras. Ricardo no tuvo respuesta para eso. Se levantó y puso las flores y el pan dulce en la mesa. Voy a averiguar lo que pasó con tus mensajes, dijo. Y Isabel, siento mucho no haber estado ahí. Salió del hospital con más preguntas que respuestas, pero con una certeza inquebrantable. Sus hijas habían crecido sin él, y eso era su culpa. Sin importar quién hubiera bloqueado los mensajes de Isabel, Ricardo llegó a su oficina al día siguiente como un huracán desatado. Su mente, acostumbrada a la precisión de los negocios, ahora enfocada en una verdad personal que lo carcomía por dentro. Elena Vargas, su exsecretaria, ya no trabajaba ahí desde hacía 3 años, pero Ricardo, con su vasta red de contactos en el mundo empresarial, tenía sus propias maneras de encontrar a las personas. La localizó trabajando en una empresa de contabilidad en la elegante Roma Norte, un barrio bohemio y sofisticado de Ciudad de México. La llamó y, con un tono que no admitía objeciones, le pidió que se vieran para tomar un café. Un encuentro que él sabía sería mucho más que una simple charla. Elena aceptó con esa misma voz dulce y empalagosa que él recordaba, esa que siempre le había parecido un poco excesiva, casi falsa, pero que en ese momento, a la luz de las revelaciones de Isabel, adquiría un matiz siniestro. Se encontraron en un Starbucks a las 2 de la tarde. Elena había cambiado poco, apenas algunos detalles, imperceptibles en su apariencia. El mismo cabello teñido de rubio, impecable y brillante. Las mismas uñas perfectas, siempre cuidadas hasta el más mínimo detalle. La misma sonrisa que, a los ojos de Ricardo, ahora trataba de ser seductora, pero que enmascaraba una frialdad calculada. «Ricardo, qué sorpresa», dijo ella, dándole un beso en la mejilla que duró más de lo necesario. Un intento de reconectar con un pasado que Ricardo ahora veía con ojos completamente diferentes. «Te ves muy bien». «Elena», respondió Ricardo, su voz seca y sin emoción, un contraste deliberado con su efusividad. «Necesito preguntarte algo importante». «Claro, lo que sea», dijo ella, con una falsa disposición que Ricardo no pudo ignorar. Ricardo se sentó frente a ella, mirándola directamente a los ojos, con una intensidad que la hizo removerse incómoda en su asiento. «¿Recuerdas a Isabel Torres?» El rostro de Elena cambió sutilmente, apenas una fracción de segundo, pero lo suficiente para que Ricardo notara la alteración. La sonrisa se mantuvo, rígida y forzada, pero algo en sus ojos se endureció, una chispa de malicia o temor. «¿Isabel?», preguntó ella, su voz ahora un poco más tensa. «Sí, la de la limpieza». «¿Por qué? ¿Alguna vez trató de contactarme? ¿Emails, llamadas, algo?» Elena tomó su café lentamente, sorbiéndolo con una calma fingida, como si necesitara tiempo para pensar, para elaborar una mentira convincente. «No recuerdo. ¿Por qué lo preguntas?» Ricardo se inclinó hacia adelante, su mirada penetrante.
Elena, necesito que me digas la verdad. Es importante. Mucho. Ella suspiró y bajó la mirada, el brillo de sus ojos desvaneciéndose. Tal vez 1 o 2 veces. Pero Ricardo, tú estabas tan ocupado con tu ascenso, con los nuevos proyectos. Pensé que no querías distracciones. ¿Qué tipo de contacto?, preguntó Ricardo, su voz baja y cargada de una amenaza apenas velada. Emails, principalmente, y algunas llamadas. Una vez hasta fue a la oficina, pero estabas en junta, confesó Elena, su voz apenas un susurro, la culpa empezando a roer su fachada. Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas, un escalofrío de pura furia recorriendo su cuerpo. Cada palabra de Elena era un clavo más en el ataúd de su pasado feliz, un recordatorio de lo que había perdido. ¿Y qué hiciste con esos emails?, preguntó, la voz tensa, casi un gruñido. Los eliminé, respondió Elena, su mirada esquiva. ¿Los eliminaste?, repitió Ricardo, la incredulidad y la ira mezclándose en un cóctel explosivo. Elena se retorció en su asiento, incómoda, atrapada. Ricardo, yo solo quería protegerte. Esa mujer no era para ti. Tú tenías un futuro brillante por delante. Estabas construyendo algo importante. No podía dejar que alguien como ella arruinara todo eso. La justificación de Elena, tan llena de prejuicios y superficialidad, encendió la chispa final de la ira de Ricardo. Alguien como ella, ya sabes, una mujer de la limpieza, sin educación, sin clase. ¿Tú merecías algo mejor? Ricardo se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás con un estruendo que hizo que varias personas en el Starbucks voltearan a verlos. ¿Merecía algo mejor? ¿Como tú, Elena? La pregunta era una acusación, directa y contundente. Elena se sonrojó, su rostro pálido ahora teñido de un intenso carmesí. Yo solo pensaba en tu bienestar. ¿En mi bienestar o en el tuyo, Elena?, inquirió Ricardo inclinándose sobre la mesa, su voz apenas un susurro, pero cargada de una furia contenida que la hizo encogerse. Ricardo, por favor, siéntate. La gente nos está viendo. Me importa, Elena, la gente, espetó Ricardo, su paciencia agotada. ¿Sabes lo que hiciste? ¿Tienes idea? Solo protegí tu carrera, balbuceó Elena, sus ojos llenándose de lágrimas, un último intento de victimizarse. Isabel estaba embarazada, Elena, embarazada de gemelas, mis hijas, y por tu culpa, nunca me enteré. La verdad salió de Ricardo como un rugido, una explosión de dolor y arrepentimiento que la golpeó con la fuerza de un rayo. El rostro de Elena se descompuso completamente, la máscara de frialdad y control cayendo por completo. No lo sabía, susurró, sus ojos fijos en el vacío. ¿No lo sabías o no te importó saberlo?, preguntó Ricardo con una frialdad que heló la sangre. Elena rompió a llorar, un llanto desconsolado y para Ricardo, completamente falso. Él se dio la vuelta y salió del café, dejándola ahí sentada con su culpa y sus lágrimas, una figura patética en medio de la gente que ahora los miraba con curiosidad. La verdad había sido revelada, y su magnitud era abrumadora. Ricardo manejó de regreso al hospital en piloto automático, las manos apretadas al volante con una fuerza tal que sus nudillos estaban blancos, su mente una vorágine de pensamientos y emociones, cada uno más oscuro que el anterior. La revelación de Elena había sido una puñalada directa a su alma, un reconocimiento brutal de la magnitud de su negligencia. Elena había destruido su oportunidad de ser padre desde el principio, con cada email borrado, con cada llamada desviada, con cada mentira que había tejido. Había robado 6 años de la vida de sus hijas, 6 años que nunca podría recuperar. Un tiempo irrecuperable que ahora se presentaba como un abismo de remordimiento. Cada cumpleaños, cada primer paso, cada palabra, cada risa, cada lágrima, todo había ocurrido sin su conocimiento, sin su presencia, sin su amor. El éxito, el dinero, la empresa, todo, aquello que había valorado por encima de todo, ahora se sentía vacío,
desprovisto de significado ante la inmensa pérdida personal que acababa de descubrir. Cuando llegó al hospital, su primera parada fue la oficina de administración. Con una determinación férrea se acercó al mostrador, su voz resonando con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. «Vengo a preguntar sobre los gastos médicos de Isabel Torres, habitación 304», dijo. La administrativa, una mujer de mediana edad con gafas, lo miró. Con curiosidad. «¿Es familiar?» «Soy el padre de sus hijas», respondió Ricardo, la afirmación, por primera vez, sonando real y veraz. La administrativa revisó la computadora, sus dedos tecleando con una lentitud que Ricardo encontraba insoportable. «El tratamiento completo cuesta aproximadamente 150,000 pesos. Ya han pagado 30,000, pero deben 120,000 más», informó ella. Sin pensarlo 2 veces, Ricardo sacó su tarjeta de crédito. «Pague todo», ordenó, su voz firme y resonante. «Y quiero que pongan a los mejores doctores disponibles en su caso. No me importa el costo. Quiero lo mejor para ella». La administrativa, acostumbrada a la burocracia y las limitaciones presupuestarias, lo miró con asombro, pero asintió. «Señor, son muchos procedimientos. Pague todo», repitió Ricardo, cortándola. Su mirada no dejaba lugar a discusión. No había precio para la redención. No había cantidad de dinero que pudiera compensar los 6 años perdidos, pero era un comienzo. Subió a la habitación 304, sintiendo una mezcla de nerviosismo y una extraña sensación de esperanza. Isabel estaba despierta, leyendo un libro, su rostro aún pálido pero con una expresión más relajada que la del día anterior. Las niñas, Luna y Sol, habían llegado de la escuela y hacían la tarea al pie de la cama, sus pequeñas figuras concentradas en sus cuadernos. Era una escena de normalidad que contrastaba con la tormenta que Ricardo había vivido en las últimas horas. Una visión de la familia que él había ignorado, de la vida que se había desarrollado sin él. «Ricardo». Isabel lo saludó con cautela, su voz suave. «Hola», respondió él, su mirada fija en las niñas, con un anhelo que no podía disimular. Se acercó a ellas. «Hola, chicas. ¿Me recuerdan? Soy el señor que les compró el gato ayer». Una de ellas, Luna, la de las trenzas más desordenadas y una curiosidad innata en sus ojos, lo miró fijamente. «¿Cómo está el gatito?», preguntó, su voz llena de preocupación. «Muy bien», respondió Ricardo, una sonrisa genuina asomándose en su rostro. «Está en mi casa durmiendo en el sofá como un rey». «¿Le pusiste nombre?», inquirió Luna. «Todavía no», admitió Ricardo. «¿Cómo se llaman ustedes?». «Yo soy Luna», dijo la de las coletas, con una seguridad encantadora. «Y ella es Sol. Es mi hermana gemela. Pero yo nací 3 minutos antes», añadió, con un orgullo infantil. «Mucho gusto, Luna y Sol. Yo soy Ricardo», dijo él, su corazón llenándose de una calidez que nunca antes había sentido. Isabel los observaba en silencio, una mezcla de sorpresa y expectación en su rostro. Ricardo se acercó a ella, la seriedad regresando a su expresión. «Hablé con Elena». Isabel cerró el libro, un gesto que indicaba su atención total. «Admitió que bloqueó todos tus mensajes. Los eliminó porque pensaba que yo merecía algo mejor». Isabel no mostró sorpresa, solo un profundo cansancio. «Ya me lo imaginaba. Isabel, yo no sabía nada. Te juro que si hubiera recibido aunque sea uno de mintos de tus emails», intentó explicar Ricardo, la culpa carcomiéndole el alma. «Ya no importa, Ricardo», lo interrumpió Isabel, su voz suave pero firme. «Sí importa. Importa mucho», replicó Ricardo con una vehemencia que no había anticipado. Una de las niñas, Sol, los miraba con curiosidad, sus ojos grandes y expresivos fijos en ellos. «¿Ustedes se conocen?», preguntó, su voz inocente rompiendo la tensión del momento. Isabel y Ricardo se miraron, el instante cargado de significado. Era el momento de, la verdad, el inicio de un nuevo capítulo. «Sí», dijo Isabel suavemente, su voz llena de una delicadeza que Ricardo no había escuchado en años. «Ricardo y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo.
La verdad, aunque incompleta, había sido pronunciada, y Ricardo sintió un alivio inesperado, como si un peso inmenso hubiera sido removido de sus hombros. Luna, con la espontaneidad propia de su edad, preguntó: ¿Es tu novio? Isabel miró a Ricardo por un instante, una chispa de algo indescifrable en 1900. Sus ojos antes de responder a su hija. No, mi hija, es un amigo. La palabra amigo le dolió a Ricardo más de lo que esperaba. Un recordatorio de la distancia que aún los separaba, de la relación que había sido y que ahora intentaba reconstruir desde los escombros del pasado. Pero era lo que había por ahora, un punto de partida, y Ricardo estaba dispuesto a aceptar ese rol, si eso le permitía estar presente en la vida de sus hijas. Un amigo que quiere ayudar, añadió él, reforzando la idea de su presencia, de su compromiso. Isabel salió del hospital una semana después, su rostro ya no tan pálido, sus ojos con un brillo renovado. Ricardo había pagado todo el tratamiento, asegurándose de que recibiera la mejor atención médica posible, sin que ella lo supiera hasta el último día, cuando la administrativa le entregó el alta y le dijo que no debía absolutamente nada, que todas las cuentas estaban saldadas. ¿Tú hiciste esto?, le preguntó Isabel cuando él llegó a visitarla esa tarde, una mezcla de asombro y reproche en su voz. Era lo correcto, respondió Ricardo sin rodeos, su mirada firme. Te dije que no quería tu dinero. No es dinero, es responsabilidad, replicó Ricardo, su voz resonando con una sinceridad que sorprendió a Isabel. Ella lo miró largo rato, sus ojos profundos intentando descifrar sus intenciones, tratando de encontrar el fondo de su repentina generosidad, buscando cualquier indicio de falsedad. Las niñas y yo nos vamos a casa mañana, dijo finalmente, la voz más suave. Lo sé, respondió Ricardo. ¿Necesitan que las lleve? ¿Podemos tomar el metro?, preguntó Isabel, una resistencia apenas perceptible en su tono. Isabel, por favor, déjame ayudar, imploró Ricardo, su voz cargada de un anhelo genuino. Ella suspiró, una señal de rendición. Está bien, pero con condiciones, las que quieras. Primero puedes ver a las niñas, pero eso no significa que vamos a ser una familia feliz de película. Segundo, no les digas que eres su papá hasta que yo lo considere apropiado. Tercero, si en algún momento decides que esto es demasiado complicado y te quieres ir, me lo dices antes de que ellas se encariñen más. ¿Entendido? ¿Estás seguro? Porque ser padre no es solo pagar cuentas médicas, Ricardo. Es estar presente todos los días, aguantar berrinches, ayudar con la tarea, limpiar vómito cuando se enferman, enumeró Isabel, su voz ahora más fuerte, más clara, como si estuviera probando su verdadera determinación. Estoy seguro, respondió Ricardo, sin dudarlo. Isabel lo estudió con la mirada, un brillo de escepticismo aún en sus ojos. Veremos. Al día siguiente, Ricardo llegó al hospital con su BMW, el coche de lujo ahora un símbolo de su intento de redención, no de su estatus. Isabel se veía mejor, aunque todavía pálida, con una fragilidad que la hacía aún más hermosa a los ojos de Ricardo. Las niñas estaban emocionadas de salir, sus pequeñas voces resonando con una alegría contagiosa. ¿Ese es tu carro?, preguntó Luna, impresionada por el tamaño y el brillo del vehículo. Sí, ¿les gusta?, preguntó Ricardo, una sonrisa genuina asomándose en su rostro. Está padrísimo, gritó Sol con un entusiasmo desbordante. Podemos poner música. Durante el trayecto a casa, las niñas hicieron 1000 preguntas, con la curiosidad infinita que solo los niños poseen, que si tenía más carros, que si vivía solo, que si el gato ya tenía nombre. Ricardo respondía pacientemente a cada una, disfrutando de sus voces, de sus risas, de la forma en que veían el mundo con asombro y sin filtros. Era un contraste total con la soledad y el silencio de su propia vida, un atisbo de lo que podría ser una familia. Llegaron al departamento de Isabel, un lugar modesto pero limpio en la colonia Doctores, un barrio popular de la Ciudad de México. Era un espacio pequeño,
con 2 recámaras diminutas y una sala que también hacía las veces de comedor, pero que a los ojos de Ricardo ahora parecía un santuario. ¿Quieres pasar?, ofreció Isabel, sin mucho entusiasmo, una invitación vacilante. Solo un momento, respondió Ricardo, queriendo honrar su espacio sin invadirlo. El departamento estaba ordenado, con un esfuerzo evidente por mantener la dignidad a pesar de las limitaciones económicas. Los muebles eran viejos, gastados por el uso y el paso del tiempo. Las paredes necesitaban urgentemente una capa de pintura, y la televisión era de esas antiguas, de tubo, un vestigio de otra era. Pero a pesar de la humildad, el lugar irradiaba una calidez que su propio penthouse no poseía. ¿Puedo ver al gatito?, preguntó Luna, sus ojos brillando con anticipación. No está aquí, está en mi casa, pero pueden visitarlo cuando quieran. En serio, dijo Ricardo, mirando a Isabel para ver su reacción. Ella asintió casi imperceptiblemente, una señal de aprobación que lo llenó de esperanza. En serio, reiteró Ricardo, prometiendo una nueva conexión entre las niñas y su pequeño amigo peludo. Los siguientes días, Ricardo estableció una rutina que, aunque al principio le pareció ajena a su vida de CEO, pronto se convirtió en la parte más valiosa de su jornada. Pasaba por las niñas después de la escuela y las llevaba a su departamento durante 1 hora. Ellas jugaban con el gato, que ya había sido bautizado como Naranja por sugerencia de Luna, y él les ayudaba con la tarea, un ritual que lo conectaba con ellas de una manera profunda e inesperada. Sus hijas eran inteligentes, curiosas, con una chispa innata que lo fascinaba. Luna era más extrovertida y habladora, una pequeña torbellino de energía y preguntas, mientras que Sol era observadora y cautelosa, una pequeña filósofa que analizaba todo a su alrededor. Ambas eran buenas estudiantes, aunque a Luna se le dificultaban las matemáticas, y a Sol le costaba trabajo el español, una ironía para Ricardo, cuya vida se basaba en los números y las palabras. ¿Por qué ayudas tanto a mi mamá?, preguntó Sol un día, mientras Luna jugaba con Naranja, la pregunta directa de una niña que buscaba entender el mundo. Porque me importa. Tu mamá y yo fuimos amigos hace mucho tiempo, respondió Ricardo, evadiendo la verdad completa, sabiendo que el momento de revelarla aún no había llegado. ¿Y por qué dejaron de ser amigos? Ricardo no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que él había sido un cobarde, que había priorizado su ambición sobre el amor y la responsabilidad? A veces los adultos cometen errores, dijo finalmente, la honestidad en su voz. ¿Y ahora quieres ser su amigo otra vez? Sí, respondió Ricardo mirándola directamente a los ojos. Y también quiero ser tu amigo, si me dejas. Sol lo miró con esos ojos café que eran idénticos a los suyos. Una mirada penetrante que parecía ver más allá de las palabras. Está bien, pero no le hagas daño a mi mamá otra vez. La seriedad con la que lo dijo, la determinación en su pequeña voz, le partió el corazón a Ricardo. Una niña de 6 años no debería tener que proteger a su madre de esa manera, de las heridas del pasado. No le haré daño, prometió, su voz cargada de una sinceridad que sentía en cada fibra de su ser. Los fines de semana, Ricardo empezó a llevar a las niñas al parque o al cine, creando momentos de alegría y diversión que llenaban el vacío de su vida solitaria. Siempre regresaba con ellas a casa para cenar, un ritual que se había vuelto indispensable en su nueva rutina, y Sara siempre lo invitaba a quedarse. Al principio, él declinaba, sintiéndose aún como un intruso en ese pequeño universo familiar. Pero poco a poco, la calidez del hogar de Isabel lo fue envolviendo, y empezó a aceptar, a dejarse llevar por la comodidad de la compañía, por la sensación de pertenencia. Isabel cocinaba simple pero sabroso. Quesadillas, sopa de pasta, pollo guisado, comidas caseras que él nunca había aprendido a hacer, acostumbrado como estaba a cenar en restaurantes caros o pedir comida a domicilio, una existencia culinaria tan vacía como su vida personal. Era un contraste absoluto con la riqueza de sabores y el amor que Isabel ponía en cada plato. ¿No sabes cocinar?, le preguntó Isabel una noche, con una sonrisa,
al verlo tan torpe cortando cebolla, sus movimientos de empresario digital desincronizados con la simplicidad de la cocina. La verdad, no mucho, admitió Ricardo, un poco avergonzado. ¿Qué comes normalmente? Comida de restaurante o del súper, de esas que vienen listas, respondió él, la verdad desnuda de su vida solitaria. Isabel sacudió la cabeza, una expresión de diversión en su rostro. Las niñas deberían aprender a cocinar. Es importante. Enséñales a ellas y a mí también, si quieres, sugirió Ricardo, con una sinceridad que sorprendió a Isabel. ¿En serio? ¿En serio?, reiteró Ricardo, sintiendo una conexión con algo más allá de los números y los negocios. Esa noche, Isabel le enseñó a hacer arroz rojo, una receta básica pero fundamental en la cocina mexicana. Ricardo quemó la primera tanda, el arroz pegado al fondo de la olla, un desastre culinario. Pero la segunda, con la guía paciente de Isabel, salió comestible, una victoria menor pero significativa. Las niñas se rieron viendo sus intentos torpes de manejar la sartén, sus risas llenando la pequeña cocina con una alegría que Ricardo no había experimentado en años. Cuando se fue esa noche, Ricardo se dio cuenta, con una claridad asombrosa, de que había pasado 4 horas en ese departamento pequeño, modesto, lleno de risas y el olor a comida casera, y se había sentido más en casa que en su lujoso penthouse, un espacio vacío y resonante. Por primera vez en su vida, estaba aprendiendo a quedarse, a construir, no imperios económicos, sino una vida real. Un sábado por la mañana, Ricardo llegó al departamento con una caja envuelta en papel de regalo, un paquete modesto, que contenía un tesoro personal. Isabel lo recibió en la puerta, todavía en pijama, con el cabello recogido en una cola desordenada, una imagen de autenticidad que contrastaba con las mujeres pulcras y sofisticadas con las que solía interactuar. ¿Qué es eso?, preguntó ella, con una curiosidad que Ricardo encontró encantadora. Un regalo para las niñas, respondió él. Ricardo, no necesitas comprarles cosas todo el tiempo, replicó Isabel con un tono que denotaba su independencia. No es algo que compré, es algo mío, explicó Ricardo, una sonrisa asomándose en su rostro. Isabel frunció el ceño, una expresión de confusión en su rostro, pero lo dejó pasar, permitiendo que el misterio se revelara. Luna y Sol estaban viendo caricaturas en la televisión, todavía en pijama también, sus pequeñas figuras absortas en el mundo animado. «¡Ricardo!», gritó Luna al verlo, su voz llena de entusiasmo. «¿Trajiste a Naranja?». «No, pero traje algo mejor», respondió él, su voz cargada de un secreto divertido. Puso la caja en la mesa, y las niñas se acercaron curiosas, sus ojos brillando con anticipación. Cuando la abrieron, encontraron un juego de Legos viejos, la caja original, amarillenta por el tiempo y el uso, las instrucciones dobladas y arrugadas, pero cada pieza, cada ladrillo de plástico, evocaba una historia. «¿Qué es?», preguntó Sol, con una expresión de perplejidad. «Era mío cuando tenía su edad. Es para construir una casa», explicó Ricardo, una nostalgia asomándose en su voz. Luna tomó una pieza, examinándola con curiosidad, sintiendo el peso del pasado en sus pequeñas manos. «¿Tú jugabas con esto?». «Mucho», respondió Ricardo. «Era mi juguete favorito». Isabel se acercó y miró la caja. Era evidente que el juego había sido muy usado, muy querido, cada marca, cada rasguño, un testimonio de horas de juego. «¿Por qué nos das algo tan importante para ti?», preguntó Isabel, conmovida por el gesto. Ricardo se encogió de hombros, una honestidad simple en sus ojos. «Porque creo que ustedes le van a dar mejor uso que yo guardándolo en una bodega, solo acumulando polvo y recuerdos». Las niñas vaciaron la caja en la alfombra. El sonido de las piezas de plástico chocando era una sinfonía de la infancia, y empezaron a separar las piezas por colores, ya inmersas en la aventura de la construcción. Ricardo se sentó en el suelo con ellas, con su ropa cara arrugándose en la alfombra vieja, un contraste que ya no le importaba. Comenzó a ayudarlas a construir.
sus dedos acostumbrados a teclear en teclados, ahora hábiles para encajar los pequeños ladrillos. «Mira, primero hacemos la base así», les explicó, mostrándoles cómo encajar las piezas. Una lección de construcción y de paciencia. Sol, que hasta ese momento había sido la más reacia a acercarse a él, la más observadora y cautelosa, se sentó a su lado y empezó a imitar sus movimientos. Una señal de confianza. Luna, como siempre, hablaba sin parar, inventando historias sobre quién viviría en la casa que estaban construyendo. Un torbellino de creatividad y fantasía. Isabel los observaba desde el sofá, con una taza de café en las manos, una escena que la tranquilizaba y la inquietaba al mismo tiempo. Ricardo en el suelo, con sus hijas, construyendo una casa de juguete, una metáfora de la vida que estaban empezando a construir juntos. Después de 2 horas de concentración y risas, habían terminado una casa pequeña pero perfecta, con ventanas, puerta y hasta un jardincito improvisado con piezas verdes. Era una obra de arte en miniatura, un testimonio de la colaboración y la imaginación. «Quedó padrísimo», exclamó Luna, con un entusiasmo contagioso. «Podemos hacer muebles para...» «Adentro», sugirió Sol, su voz llena de ideas. «La próxima vez», dijo Ricardo con una sonrisa. «Ahora creo que su mamá quiere que desayunen». «Ay, no tengo hambre», protestó Luna, con una queja infantil. «Yo sí», dijo Sol, con la seriedad que la caracterizaba. «Y tú también tienes hambre, Luna. Tu panza hizo ruido hace rato». Isabel se rió, un sonido melodioso que a Ricardo le llenaba el alma, y se levantó del sofá. «Voy a hacer hotcakes. ¿Te quedas, Ricardo? ¿Si no molesto?», preguntó él, su mirada buscando la aprobación de Isabel. «No molestas», respondió ella, una invitación tácita a formar parte de su mundo. Mientras Isabel cocinaba, el aroma dulce de los hotcakes llenando el departamento, Ricardo ayudó a las niñas a recoger los legos, sus manos expertas organizando las piezas por color y tamaño. Sol se quedó a su lado, más callada que de costumbre, una señal de que algo la inquietaba. «¿Pasa algo?», le preguntó él con suavidad. «¿Tú no tienes hijos?», preguntó ella. La pregunta lo tomó por sorpresa, tan directa y sin filtros. «¿Por qué lo preguntas?», inquirió Ricardo, intentando ocultar la conmoción. «Porque eres muy bueno explicando cosas, como los papás de mis amigas». Ricardo sintió un nudo en la garganta. La inocencia de Sol, su observación aguda, lo confrontaba con la verdad de su vida. «No tengo hijos», respondió, la verdad sonando hueca en sus propios oídos. «¿Te gustaría tener?». Isabel dejó de batir la mezcla de hotcakes en la cocina y aguzó el oído, atenta a la respuesta de Ricardo. «Sí», respondió Ricardo con honestidad, una sinceridad que le sorprendió a sí mismo. «Me gustaría mucho». «¿Y por qué no tienes?», preguntó Sol, su voz llena de curiosidad infantil. Porque antes pensaba que no estaba listo, y ahora creo que tal vez sea muy tarde», respondió Ricardo, una confesión que revelaba su vulnerabilidad. «No eres tan viejo», dijo Sol con seriedad, una sabiduría inusual para su edad. «Mi maestra dice que su esposo tuvo un bebé así los 40 años. Yo no parezco tan viejo, ¿no?», preguntó Ricardo con una sonrisa. «Solo un poquito», respondió Sol con una honestidad desarmante. Ricardo se rió, una risa genuina que venía de lo más profundo de su alma. «Gracias por el cumplido». Desayunaron hotcakes con miel y fresas, las niñas parloteando sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre la tarea que tenían que entregar el lunes. Ricardo las escuchaba, fascinado por sus conversaciones, por la forma en que veían el mundo con una pureza y una curiosidad que él había olvidado hace mucho tiempo. Después del desayuno, la decisión unánime fue ver una película juntos. Isabel sugirió algo animado, algo ligero y divertido, pero las niñas, con su espíritu aventurero, querían ver una de piratas. Al final, eligieron una que no era muy violenta, una historia de tesoros y barcos que prometía emoción sin pesadillas. A mitad de la película, Luna se quedó dormida.
su cabeza pequeña y suave recargada en el brazo de Ricardo, su respiración regular, un peso cálido y reconfortante. Sol, aunque siguió viendo la película con ojos abiertos, se fue acercando poco a poco, buscando el calor y la cercanía de Ricardo, hasta que también se recargó en él, su pequeña figura acurrucada contra la suya. Isabel los miró desde el otro extremo del sofá, una taza de café humeante en sus manos, una expresión de asombro y ternura en su rostro. Ricardo tenía a sus dos hijas dormidas contra él, y había algo en su expresión que ella no había visto antes, una ternura profunda, una paz que trascendía el mundo de los negocios, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el universo. Se durmieron, susurró Ricardo, su voz baja y reverente, como si temiera romper la magia del momento. Siempre se quedan dormidas viendo películas los sábados, respondió Isabel, su voz igual de suave. ¿Las despierto? No, déjalas, dijo Isabel, la imagen de sus hijas dormidas junto a Ricardo llenándola de una emoción que apenas podía contener. Quedaron así media hora más en silencio. El único sonido era la banda sonora de la película de piratas y la respiración suave de las niñas, mientras en la televisión los piratas seguían buscando tesoros. Isabel estudió el rostro de Ricardo. Ya no era el joven ambicioso y un tanto arrogante que ella había conocido, obsesionado con el éxito y la imagen. Tenía líneas alrededor de los ojos, algunas canas en las sienes, marcas del tiempo y de las batallas libradas en el mundo corporativo. Pero también tenía algo que antes no poseía, una paciencia profunda, una calma que venía de un lugar más allá de la ambición. Ricardo, dijo Isabel suavemente, su voz rompiendo el silencio. Sí, ¿de verdad quieres esto? ¿Estar aquí con ellas conmigo? Él la miró por encima de las cabezas de las niñas, sus ojos encontrándose con los de ella. Una conexión silenciosa y profunda. Más de lo que he querido algo en mi vida, respondió Ricardo, con una sinceridad que le sorprendió a sí mismo. No es fácil tener hijos. Nunca es fácil. Requiere sacrificio, paciencia infinita y un amor incondicional, le advirtió Isabel, sus palabras un reflejo de su propia experiencia. Lo sé. ¿Lo sabes o crees que lo sabes?, preguntó Isabel, una pizca de escepticismo en su voz. Ricardo movió cuidadosamente el brazo donde Luna se había recargado, que ya se le estaba durmiendo. Tienes razón, creo que lo sé, pero quiero aprenderlo de verdad. Isabel asintió lentamente, una pequeña sonrisa asomándose en sus labios. Está bien, pero paso a paso. Sí, paso a paso, prometió Ricardo, su voz llena de un compromiso que sentía en cada fibra de su ser. Esa tarde, cuando Ricardo se fue de su modesto departamento, Isabel se quedó largo rato mirando la casa de legos que habían construido juntos. Era pequeña y simple, sin lujos ni pretensiones, pero perfecta en su sencillez, una metáfora de las cosas importantes en la vida que a menudo pasamos por alto en la búsqueda de la grandeza material. Representaba no solo una construcción de juguete, sino la construcción de una nueva realidad, una oportunidad para un futuro que hasta hace poco había parecido inalcanzable. Cada pieza de plástico, cada pared, cada ventana, era un testimonio de la colaboración, de la paciencia, de la esperanza que Ricardo había traído a sus vidas. La casa de Legos no era solo un juguete, era un símbolo de la familia que estaba empezando a tomar forma, ladrillo a ladrillo, con amor y dedicación. El email llegó un martes por la mañana. Ricardo estaba en su oficina, un santuario de cristal y acero, revisando propuestas de inversión, cuando vio el remitente. Claudia Mendoza, antigua compañera de Elena en la empresa donde habían trabajado juntos. El asunto decía, en letras mayúsculas que llamaron su atención de inmediato, información que debes saber. Ricardo abrió el mensaje con una curiosidad que rara vez sentía por emails que no fueran de negocios. Hola Ricardo, sé que hace años que no hablamos, pero ayer me enteré, por casualidad, de tu situación con Isabel Torres, y siento que debo decirte algo. Comenzaba el mensaje.
la familiaridad de la voz de Claudia resonando en su mente. Cuando Elena renunció hace 3 años, dejó algunos archivos personales en su computadora. Yo estaba a cargo de limpiar el equipo antes de dárselo al siguiente empleado, y encontré una carpeta con emails y registros que creo que te van a interesar. Elena me hizo jurar que nunca te diría nada, pero después de saber que Isabel estuvo enferma y que tienes hijas con ella, no puedo quedarme callada. ¿Podemos vernos? Ricardo leyó el mensaje 3 veces, cada palabra resonando con una mezcla de shock e incredulidad. Le respondió inmediatamente, pidiendo que se vieran esa misma tarde. La urgencia de la verdad superando cualquier otra prioridad en su agenda. Se encontraron en un café en Polanco, un barrio elegante y lleno de vida. Un contraste con la gravedad del tema que los reunía. Claudia llegó con una carpeta manila bajo el brazo y una expresión de culpa en el rostro. Su mirada esquiva, incapaz de sostener la de Ricardo por mucho tiempo. «Perdóname por tardar tanto en decirte esto», comenzó. Su voz apenas un susurro, pero Elena me convenció de que era por tu bien. Ricardo no perdió tiempo. «¿Qué tienes ahí?» Claudia abrió la carpeta y sacó varios papeles, con movimientos lentos y deliberados. Copias de emails, registros de llamadas, incluso notas escritas a mano. Cada uno un pedazo del rompecabezas que Ricardo estaba desesperado por armar. Elena guardó todo, explicó Claudia, sus ojos brillando con una tristeza profunda. Cada email que Isabel te mandó, cada llamada que hizo, cada vez que fue a la oficina. Mira, Ricardo tomó los papeles con manos temblorosas, su corazón latiéndole con fuerza, presintiendo la magnitud de la verdad que estaba a punto de desenterrar. El primer email, fechado apenas una semana después de que él la había evitado en el pasillo, resonó en su mente con la fuerza de un grito. «Ricardo, necesito hablar contigo, es importante. Por favor, llámame, Isabel». El segundo, 2 semanas después, con un tono más urgente. «Ricardo, sé que estás ocupado con tu nuevo puesto, pero de verdad necesito verte. No te voy a quitar mucho tiempo. Solo necesito decirte algo, Isabel». Y luego, el tercero, 1 mes después, la bomba que destrozó su alma. «Ricardo, estoy embarazada. Son gemelas. Sé que esto cambia todo, pero pensé que tenías derecho a saberlo. No te pido nada, solo que sepas que van a tener una hermana o hermano. Por favor, contéstame. Isabel». Ricardo sintió que el mundo se le caía encima mientras leía email tras email, cada uno una puñalada de arrepentimiento. Isabel le había escrito durante 6 meses, al principio con esperanza, luego con una desesperación creciente, y finalmente con una resignación que le partía el alma. El último email decía simplemente: «Entiendo que no quieres saber nada de mí ni de las bebés. No te voy a molestar más. Solo quería que supieras que nacieron el 15 de marzo. Se llaman Luna y Sol. Son preciosas y están sanas. Tienen tus ojos. Adiós, Ricardo». «Hay más», dijo Claudia suavemente, su voz apenas un susurro, como si las palabras mismas fueran dolorosas de pronunciar. Registros de llamadas. Elena anotaba cada vez que Isabel llamaba y qué le decía. Ricardo revisó las notas, cada una escrita con la letra redonda y cuidadosa de Elena, una letra que ahora le parecía siniestra. Isabel Torres llamó a las 10:30 am. Dice que necesita hablar con tú sobre algo urgente. Le dije que estaba en junta. La siguiente nota, aún más cruel. Isabel Torres llamó otra vez. Dice que está embarazada. Le dije que no podía atenderla y que no volviera a llamar. La siguiente, una descripción escalofriante. Isabel Torres vino a la oficina. Traía barriga de embarazada. Le dije que estaba de viaje y que mejor buscara al padre verdadero de sus bebés. Esa última nota hizo que Ricardo cerrara los puños, la ira burbujeando dentro de él, una furia que nunca antes había sentido con tal intensidad. Elena había sido la arquitecta de su tragedia, la villana en la historia de su propia familia. «¿Elena escribió esto?», preguntó Ricardo, su voz tensa, casi un gruñido. «Sí».
respondió Claudia con una tristeza palpable en sus ojos. Y hay más. También anotaba cuando Isabel fue a la oficina. Fueron como 10 veces en total. Ricardo siguió leyendo, cada línea revelando la crueldad y la despiadada manipulación de Elena. Lesino había dicho a Isabel que él ya tenía novia, que no quería saber nada de mujeres de la limpieza, que si seguía molestando, iba a llamar a seguridad. Era una historia de terror, una obra de engaño y malicia que había destruido 6 años de su vida, 6 años en los que sus hijas crecieron sin él, 6 años en los que Isabel luchó sola. ¿Por qué Elena guardó todo esto?, preguntó Ricardo, la pregunta flotando en el aire, una búsqueda de sentido en el sinsentido. Creo que pensaba que algún día tú se lo ibas a agradecer, como si fuera una prueba de su lealtad hacia ti, una demostración de su protección, respondió Claudia, la voz cargada de una resignación triste. Ricardo se quedó mirando los papeles largo rato, cada palabra, cada fecha, cada detalle, un peso en su alma. 6 años de vida perdidos, 6 años en los que sus hijas crecieron sin él, en los que Isabel luchó sola, en los que él siguió su vida creyendo que había hecho lo correcto, que había tomado la decisión lógica para su carrera, cuando en realidad había sido un títere en las manos de una mujer despechada y ambiciosa. «Claudia, ¿puedo quedarme con esto?», preguntó Ricardo, su voz baja y llena de una solemnidad que denotaba la importancia del momento. «Por eso te lo traje», respondió Claudia, sus ojos llenos de empatía. «Y Ricardo, lo siento mucho, debí haberte dicho antes. No es tu culpa», replicó Ricardo, su voz cargada de una amargura que no era para ella, pero sí era culpa suya. En parte, él había creado el ambiente donde Elena se sintió con derecho a tomar esas decisiones por él. Su obsesión por el trabajo, su desinterés por lo personal, habían abierto la puerta a la manipulación. Él había sido tan obsesionado con su carrera que no notó las señales. No se dio cuenta de que Elena estaba enamorada de él. No cuestionó por qué Isabel había desaparecido tan repentinamente. Había sido un ciego autoimpuesto, un cómplice involuntario de su propia desgracia. Esa noche, Ricardo fue directamente al departamento de Isabel, su corazón latiéndole con una mezcla de urgencia y temor. Ella estaba ayudando a las niñas con la tarea de matemáticas cuando él tocó la puerta, una escena de domesticidad que le pareció extraña y a la vez profundamente conmovedora. «Hola», dijo Isabel, sorprendida al verlo. «No sabía que venías hoy. Necesito enseñarte algo», respondió Ricardo, su voz grave, su mirada cargada de una urgencia que no pudo disimular. Isabel vio la carpeta en sus manos y algo en su expresión le indicó la gravedad de la situación. «Niñas, vayan a su cuarto a jugar un rato. Los adultos necesitamos hablar», dijo Isabel, con una autoridad tranquila que las niñas obedecieron sin chistar. Cuando se quedaron solos, Ricardo puso la carpeta en la mesa, el sonido de su impacto resonando en el pequeño departamento. «Encontré los emails que me mandaste y los registros de todas las veces que trataste de contactarme», explicó Ricardo, su voz cargada de la emoción de la verdad. Isabel se puso pálida, sus ojos fijos en la carpeta. «¿Cómo?». «Una excompañera de Elena los guardó. Aquí está todo, cada email, cada llamada, cada vez que fuiste a la oficina», dijo Ricardo, empujando la carpeta hacia ella. Isabel abrió la carpeta y empezó a leer, sus ojos llenándose de lágrimas con cada palabra, cada prueba de la traición y la manipulación. «Aquí dice que le dijiste que ya tenías novia», murmuró Isabel, su voz entrecortada por el llanto. «Nunca dije eso. Nunca tuve novia en esa época», interrumpió Ricardo, la impotencia carcomiéndole el alma. «Y aquí dice que me dijiste que buscara al padre verdadero de mis bebés», continuó Isabel, su voz llena de un dolor que Ricardo apenas podía soportar. «Isabel, yo nunca dije nada de eso. Nunca supe que me habías buscado», suplicó Ricardo, la verdad desnuda en su voz. Isabel cerró la carpeta y se limpió los ojos, su rostro lleno de una tristeza profunda. «¿Por qué me enseñas esto?»,
porque quiero que sepas que todo lo que sufriste, toda la humillación que pasaste, no fue porque yo no quisiera saber de ti, explicó Ricardo, su voz cargada de una emoción que rara vez se permitía mostrar. Fue porque Elena decidió por mí, y eso no está bien. Isabel se quedó callada largo rato, el silencio llenando el pequeño departamento, roto solo por los sonidos distantes de la ciudad. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, pero llena de una profundidad que resonó en el alma de Ricardo. Que una parte de mí siempre creyó que tú eras capaz de eso, de ignorarme, de pretender que no existía, porque ya lo habías hecho una vez en el pasillo, en tu prisa por ascender, por olvidar tu pasado. Ricardo asintió, las palabras de Isabel una verdad incómoda y dolorosa. Tenías razón en creer eso. Yo era capaz, era un cobarde y un idiota, un hombre que priorizaba su carrera por encima de todo, incluso de las personas que amaba. Pero había una parte de él que necesitaba saber si las cosas hubieran sido diferentes. Pero Isabel, si hubiera recibido aunque sea uno de esos emails, habría sido diferente, te lo juro. ¿Habría sido diferente o habrías encontrado otra excusa para alejarte?, preguntó Isabel. Una pregunta justa, una herida abierta que Ricardo no podía negar. Era una pregunta brutalmente honesta, y Ricardo no tenía una respuesta fácil, solo una que brotaba de lo más profundo de su arrepentimiento. No lo sé, admitió, su voz llena de vulnerabilidad. Tal vez, pero merecía la oportunidad de decidir. Y tú merecías la oportunidad de decirme. Isabel asintió lentamente, sus ojos fijos en los papeles de la carpeta, la evidencia de una verdad que había estado oculta por demasiado tiempo. Sí, merecías la oportunidad. Se quedaron sentados en silencio, con 6 años de malentendidos, de dolor, de vidas separadas entre ellos, pero también con la verdad finalmente sobre la mesa. Un puente frágil pero esencial que comenzaba a construirse entre ellos. Los siguientes meses trajeron una rutina que ninguno de los dos había planeado. Una danza improvisada de responsabilidades compartidas y momentos de conexión que se sentían, sorprendentemente, naturales. Ricardo llegaba los martes y jueves después de la escuela para ayudar a Luna y Sol con la tarea, un ritual que se había convertido en el punto culminante de su semana. Los sábados, las llevaba al parque o al cine, creando recuerdos de alegría y risas que antes solo habían existido en sus sueños. Y los domingos, cocinaban juntos, un caos delicioso de ingredientes y risas que llenaba el pequeño departamento de calor y vida. Isabel había encontrado trabajo en una panadería cerca de su casa, un empleo con un horario más amigable que el de limpieza nocturna, y el tratamiento médico había funcionado de maravilla. Ya no se veía pálida y cansada todo el tiempo. Sus ojos brillaban con una vitalidad renovada, su piel había recuperado su tono natural, y había una energía en sus movimientos que Ricardo nunca había visto en ella. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Ricardo un domingo, mientras pelaban papas para hacer sopa, una tarea mundana que ahora compartían con una complicidad tácita. Bien, mejor, respondió Isabel, una sonrisa suave en sus labios. Los doctores dicen que el tratamiento está funcionando. Me alegro, dijo Ricardo, sintiendo una profunda satisfacción. Isabel lo miró de reojo mientras él luchaba con un pelador de papas, su ineptitud en la cocina siempre un motivo de diversión para ella. ¿Nunca cocinaste cuando eras niño? Ricardo suspiró, un recuerdo lejano asomándose en su mente. Mi mamá tenía empleada doméstica, y después de que murió, mi papá y yo comíamos pura comida de lata, o en restaurantes. ¿Cómo murió tu mamá?, preguntó Isabel, su voz suave y llena de empatía. Cáncer. Yo tenía 12 años, respondió Ricardo, la herida aún presente a pesar del tiempo. Isabel dejó de pelar papas, sus ojos fijos en él. Lo siento, no lo sabía. No hay por qué saberlo, dijo Ricardo encogiéndose de hombros. Pasó hace mucho. ¿Por eso trabajas tanto, para no pensar?, preguntó Isabel, su intuición penetrando en la armadura de Ricardo.
Él se detuvo, sorprendido por la franqueza de la pregunta. Nadie le había hecho una pregunta tan directa, tan personal, en años. Tal vez, admitió Ricardo, su voz baja, o tal vez porque mi papá siempre me dijo que el trabajo era lo único en lo que podía confiar, lo único que no te abandonaría. ¿Y ahora qué? ¿Piensas?, preguntó Isabel, una pregunta que invitaba a la reflexión. Ricardo miró hacia la sala, donde Luna y Sol jugaban con Naranja, el gatito que había engordado desde que vivía con él, y las niñas lo habían entrenado para que hiciera trucos, una bola de pelo juguetona. Ahora pienso que mi papá se equivocó, respondió Ricardo, una revelación que lo liberó de un peso invisible. Esa tarde, con la atmósfera cargada de un nuevo entendimiento, decidieron decorar el departamento para Navidad. Aunque todavía faltaban 2 semanas para la festividad, la emoción de las niñas era contagiosa. Isabel había comprado un arbolito pequeño de plástico en el mercado, humilde pero lleno de potencial, pero no tenía dinero para adornos. «Podemos hacer adornos nosotros», sugirió Luna, sus ojos brillando con una idea. «¿Con qué?», preguntó Sol, siempre la más práctica. «Con papel y colores. En la escuela nos enseñaron», respondió Luna, un torbellino de creatividad. Ricardo, impulsado por el entusiasmo de las niñas y un deseo profundo de ser parte de esa magia, fue a la papelería y compró cartulinas de colores vibrantes, tijeras especiales para niños, pegamento y purpurina, todo lo necesario para una tarde de manualidades. Cuando regresó, encontró a Isabel limpiando la mesa de la sala, preparándola para que pudieran trabajar ahí. «¿No tienes trabajo que hacer?», le preguntó ella, una sonrisa asomándose en sus labios. «Sí, pero puede esperar», respondió Ricardo, con una despreocupación que antes le habría parecido impensable. «¿No te van a regañar?». «Soy el jefe, ¿quién me va a regañar?», dijo Ricardo con una sonrisa pícara. Isabel se sonrojó, un rubor suave que Ricardo encontró encantador. Era raro verla sonreír así, sin preocupación, sin cansancio, una luz que iluminaba su rostro. Pasaron toda la tarde haciendo adornos, creando estrellas de papel dorado, copos de nieve con purpurina que brillaban con luz propia, y angelitos recortados con alas de papel. Las niñas se mancharon las manos de pegamento y purpurina, sus pequeños dedos cubiertos de brillo. Ricardo se cortó el dedo con las tijeras, un pequeño sacrificio en nombre de la creatividad. Isabel se rió tanto que le dolió el estómago, su risa resonando en el pequeño departamento. «Mira, hice un reno», dijo Sol, mostrando una figura que parecía más bien un perro con cuernos, pero que para ella era una obra de arte. «Está perfecto», dijo Ricardo con toda seriedad, sus ojos brillando con cinemay. «Diversión. En serio, es el reno más bonito que he visto». Sol sonrió, su rostro iluminado por la validación, y corrió a pegarlo en el árbol, el pequeño reno perro un testimonio de su imaginación. Cuando terminaron, el arbolito se veía ridículo y hermoso al mismo tiempo. Los adornos estaban chuecos, había purpurina por todas partes, y el reno perro de Sol colgaba de una rama que se doblaba por el peso. «¡Quedó padrísimo!», gritó Luna con una alegría que contagiaba. «Es el árbol más bonito del mundo», añadió Sol con una certeza que a Ricardo le llenó el corazón. Isabel tomó una foto con su teléfono viejo. «Para el recuerdo», explicó, capturando un momento de felicidad pura. Esa noche, después de cenar y de que las niñas se fueron a dormir, con el departamento envuelto en un silencio suave, Isabel y Ricardo se quedaron limpiando la mesa, llena de recortes de papel y restos de purpurina. El ambiente era relajado, íntimo, cargado de una complicidad que se había gestado con el tiempo. «Gracias», dijo Isabel de repente, su voz suave, casi un susurro. «¿Por qué?», preguntó Ricardo, deteniendo sus movimientos. «Por esto», dijo ella, señalando el arbolito chueco, el caos de purpurina, la calidez que llenaba el departamento. «Por estar aquí, por ser diferente de lo que esperaba». «¿Qué esperabas?», preguntó Ricardo, curioso por conocer la profundidad de sus prejuicios. Isabel se encogió de hombros,
sus ojos fijos en el árbol de Navidad. Que te aburrirías, que después de unas semanas te darías cuenta de que tener hijas no es tan fácil como pensabas, y te irías, como lo hiciste antes, en tu búsqueda de algo mejor. La verdad de sus palabras dolió, un recordatorio de su pasado de abandono. ¿Y ahora qué?, preguntó Ricardo, su voz baja. Ahora creo que tal vez te vas a quedar, respondió Isabel, sus ojos encontrándose con los de él. Una vulnerabilidad que Ricardo sintió hasta lo más profundo de su ser. Ricardo dejó de limpiar y la miró, su mirada llena de una determinación que nunca antes había sentido. Me voy a quedar, Isabel, todo el tiempo que me dejes. Las niñas ya se acostumbraron a ti. Si te vas ahora, las vas a lastimar. No me voy a ir, prometió Ricardo, su voz firme. ¿Cómo puedo estar segura?, preguntó Isabel, una pregunta justa, un reflejo de las heridas del pasado. Él la había lastimado antes, aunque no hubiera sido su intención, aunque se hubiera justificado con el éxito y la ambición, porque antes huía de las cosas que me daban miedo. Y ahora, la cosa que más me da miedo es perderlas a ustedes, a ti, a Luna, a Sol, a esta familia que estamos construyendo. Isabel terminó de limpiar la mesa y se lavó las manos en el fregadero. Cuando se volteó, tenía los ojos brillosos, una mezcla de lágrimas y esperanza. A veces pienso que esto es demasiado bueno para ser verdad. Esto, Isabel señaló alrededor de ella, abarcando la sala con el árbol chueco, los restos de purpurina en el suelo que aún brillaban, bajo la luz tenue, las risas de las niñas que todavía parecían flotar en el aire, una melodía invisible que llenaba el espacio. Esto, tú aquí con nosotras, las niñas felices, yo sintiéndome como si tuviera una familia completa por primera vez. Ricardo se acercó a ella, su corazón latiéndole con fuerza, una certeza creciendo en su interior. La tienes, dijo Ricardo, su voz profunda. Tenemos una familia. Tenemos, repitió Isabel, su voz suave. Si tú quieres, si me dejas ser parte de esto. Isabel lo miró largo rato, sus ojos profundos intentando leer su alma, buscando cualquier indicio de falsedad en sus palabras. Está bien, dijo finalmente, una decisión tomada, un salto de fe en el abismo de lo desconocido, pero nada de promesas románticas ni declaraciones cursis, solo quédate. Sé presente, sé real. Puedo hacer eso, prometió Ricardo, su voz firme y sincera. ¿Estás seguro? Ricardo miró el árbol de Navidad chueco, el símbolo de su nueva vida. Pensó en Luna, durmiendo con su renoperro abrazado, en Sol, que ahora le contaba secretos y le pedía ayuda con las matemáticas, en Isabel, que finalmente lo miraba sin dolor en los ojos, solo con una esperanza incipiente. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, respondió Ricardo, una certeza inquebrantable. Esa noche, cuando Ricardo se fue a su casa, el departamento se sintió extrañamente vacío, el silencio ensordecedor. Por primera vez, su penthouse lujoso le pareció frío y sin vida comparado con el departamento pequeño de Isabel, lleno de risas, purpurina y la calidez de una familia que estaba naciendo. Era un viernes por la noche, y las niñas habían tenido una semana pesada en la escuela. Luna se había peleado con su mejor amiga por un juguete, una tragedia infantil de proporciones épicas, y Sol había reprobado un examen de ciencias naturales, un golpe a su perfeccionismo. Ambas estaban de mal humor, y habían discutido durante toda la cena sobre quién podía usar primero la tablet que Ricardo les había regalado la semana anterior, un regalo que, en ese momento, parecía más una fuente de conflicto que de alegría. «Yo llegué primero», gritó Luna, con una furia infantil. «Pero tú la usaste ayer», respondió Sol, con la voz cargada de indignación. «No es cierto». «Sí, es cierto». Isabel se masajeó las sienes, sintiendo el peso de un día largo en la panadería. Se había levantado a las 5 de la mañana, y lo último que necesitaba era una pelea entre sus hijas. «Ya basta». «Las dos», dijo Isabel, su voz cansada pero firme.
Nada de tablet hoy. Se van a bañar y a dormir. No es justo, protestaron al unísono, sus voces una sinfonía de indignación. La vida no es justa. Vámonos, replicó Isabel, con una resignación que a Ricardo le partió el alma. Ricardo las ayudó a bañarlas, lo cual fue toda una aventura, porque Luna no quería lavarse el cabello y Sol insistía en que el agua estaba muy fría. Después, las ayudó a ponerse las pijamas, les leyó un cuento corto sobre un conejito aventurero y finalmente las arropó, un ritual que se había convertido en su momento favorito del día. «¿Mañana sí podemos usar la tablet?», preguntó Luna con ojitos de borrego. Una última esperanza. «Si se portan bien», respondió Ricardo. «¿Y podemos ir al parque?». «Si su mamá quiere», dijo Ricardo mirando a Isabel. «Y podemos jugar con Naranja». «Luna, ya duérmete», intervino Isabel desde la puerta, su voz una advertencia. «Ya hiciste muchas preguntas». Cuando por fin se durmieron, Sara y Tomás regresaron a la sala. Isabel se dejó caer en el sofá con un suspiro de alivio. «Están más inquietas últimamente», dijo. «Son niñas. Es normal», respondió Ricardo, restándole importancia. «Sí, pero antes no eran así. Antes eran más tranquilas». Ricardo se sentó a su lado. «¿Crees que es por mí?». Isabel lo pensó un momento. «Tal vez. No sé si están confundidas sobre tu papel aquí. A veces te ven como papá, a veces como amigo. Yo tampoco sé bien qué decirles». «¿Qué quieres? ¿Que les digamos?», preguntó Ricardo, la pregunta flotando en el aire, un punto de inflexión en su relación. «No sé, Ricardo. Esa es la cosa. No sé qué somos nosotros». Se quedaron callados, el silencio llenando el departamento. Una conversación que habían evitado durante meses. Una verdad tácita que ahora se hacía insostenible. Ricardo venía, jugaba con las niñas, cenaba con ellos, ayudaba con las tareas, pero nunca habían definido exactamente qué significaba todo eso. Era un limbo de emociones. Una relación sin etiquetas que ahora necesitaba ser nombrada. «¿Quieres que seamos algo?», preguntó él, su voz baja y cautelosa, pero con una esperanza palpable. «¿Tú qué quieres?», replicó Isabel, devolviéndole la pregunta. «Te pregunté primero», dijo Ricardo, con una sonrisa leve, un intento de aligerar la tensión. Isabel sonrió levemente, una sonrisa que a Ricardo le parecía la más hermosa del mundo. «Muy maduro de tu parte». «Soy un hombre muy maduro», dijo Ricardo, con un tono burlón. «Sí. Se nota por cómo te peleaste con Luna por el control remoto ayer», replicó Isabel, con una risa suave. Ricardo se rió. Ella cambió el canal justo en la parte más emocionante de la película. Isabel sacudió la cabeza, pero estaba sonriendo. «¿Quieres café?», preguntó, levantándose del sofá. «Está bien», respondió Ricardo, aceptando la pausa. Isabel fue a la cocina y puso agua a hervir. Ricardo la siguió y se recargó contra el marco de la puerta, observándola moverse por la cocina pequeña. Isabel sabía exactamente dónde estaba todo. Sus movimientos eran eficientes y automáticos. Había algo hipnótico en verla hacer cosas tan simples, tan cotidianas, con una gracia natural. «¿En qué piensas?», preguntó ella sin voltear. «En que te ves bien aquí, natural», respondió Ricardo con una honestidad que lo sorprendió. «Es mi casa. No me refiero a... no sé. Te ves como si supieras exactamente quién eres». Isabel se volteó y lo miró con curiosidad. «¿Y tú no sabes quién eres?». «Antes creía que...». «Sí», respondió Ricardo, su voz cargada de una honestidad brutal. «Ricardo Soto, CEO exitoso, departamento caro, auto alemán. Pero ahora no sé si esa persona era real o solo era una imagen que construí. Una fachada para el mundo, un intento desesperado de llenar un vacío que ni siquiera sabía que existía». El agua empezó a hervir y Isabel preparó 2 tazas de café instantáneo, el aroma amargo llenando la pequeña cocina. Le pasó una a Ricardo y se quedaron parados en la cocina, bebiendo, café en silencio, la intimidad de ese momento trascendiendo las palabras. «¿Sabes qué pienso yo?», dijo Isabel después de un rato, su voz suave y reflexiva.
Que tal vez las dos personas son reales, el CEO exitoso y el hombre que juega legos en el suelo con sus hijas. «Sus hijas», repitió Ricardo, la palabra sonando extraña en su boca, pero a la vez tan natural. Isabel se dio cuenta de lo que había dicho y se sonrojó ligeramente, una pequeña muestra de su vulnerabilidad. «Bueno, sí, son tus hijas, pero no soy su papá», corrigió Ricardo, la verdad desnuda. «¿Quieres serlo?». Era la pregunta que habían estado evitando durante meses, el punto crucial de su relación, el precipicio ante el cual se encontraban. Ricardo puso su taza en el fregadero y se acercó a Isabel, su mirada fija en la de ella. «Más que nada en el mundo». «¿Y conmigo? ¿Qué quieres conmigo?», preguntó Isabel, su voz apenas un susurro, pero llena de una esperanza que se atrevía a asomar. Ricardo la miró a los hundos ojos, su corazón latiéndole con una fuerza inusitada. «Quiero despertarme aquí. Quiero desayunar contigo y con las niñas. Quiero ayudarlas con la tarea todos los días, no solo los martes y jueves. Quiero pelearme contigo sobre cómo disciplinarlas. Quiero preocuparme cuando se enfermen. Quiero...». «¿Ricardo qué?», lo interrumpió Isabel, una sonrisa asomándose en sus labios. «Eso suena a que quieres una familia». «Quiero esta familia», dijo Ricardo, su voz cargada de emoción. «Nuestra familia». Isabel dejó su taza en el fregadero al lado de la de él. Dos tazas juntas, como dos vidas que se habían encontrado después de años de andar separadas, un símbolo de su unión. «Está bien», dijo suavemente, su voz llena de una decisión que Ricardo sintió hasta lo más profundo de su ser. «Está bien. Sí, pero con una condición, la que sea. Nada de mudanzas dramáticas ni cambios repentinos. Las niñas necesitan estabilidad. Si vamos a hacer esto, lo hacemos despacio, paso a paso, prometió Ricardo, su voz cargada de un compromiso inquebrantable. Isabel se acercó a él, y por primera vez en 7 años, lo abrazó. No fue un abrazo romántico ni apasionado, sino el abrazo de dos personas que habían caminado mucho para llegar ahí, que habían sufrido y perdonado, que estaban cansadas de estar solas y que finalmente habían encontrado su refugio en el otro. «Compraste un gato», murmuró Isabel contra su pecho, su voz ahogada por la emoción, «y acabaste ganando una familia». Ricardo sonrió sin decir nada, un silencio elocuente que hablaba más que 1000 palabras. Había cosas que no necesitaban ser verbalizadas, verdades que se sentían en el corazón, no en los oídos. A veces, la presencia era suficiente, un abrazo que hablaba de perdón y de un futuro compartido. Afuera, empezó a llover suavemente, un murmullo delicado que acompañaba el latido de sus corazones. Desde el cuarto de las niñas se escuchó a Luna hablar en sueños, su voz infantil un recordatorio de la razón de todo. Isabel se separó de él, pero no se alejó, sus ojos brillando con una luz que Ricardo nunca había visto en ella. «¿Te quedas a cenar mañana?», preguntó Isabel, una invitación que iba más allá de una simple comida. «¿Quieres que me quede?», preguntó Ricardo, una cautela en su voz. «Quiero que te quedes», respondió Isabel, su voz simple pero llena de un significado profundo, una verdad que había tardado 7 años en pronunciarse. 6 meses después, la vida había encontrado su ritmo, un compás que sonaba a felicidad y a familia. Isabel salía de la panadería a las 3 de la tarde, justo a tiempo para recoger a las niñas de la escuela, su rostro ahora lleno de vitalidad, el cansancio del pasado una sombra lejana. Ricardo había reorganizado su horario para trabajar desde casa los martes y jueves, su oficina acostumbrada a que los viernes por la tarde fuera intocable, porque tenía compromisos familiares. «¿Compromisos familiares?», le había preguntado su socio, Marco, con una sonrisa burlona. «¿Desde cuándo tú tienes familia?». «Desde hace poco», había respondido Ricardo sin dar más explicaciones, una sonrisa genuina en su rostro. La familia, para Ricardo, era ahora su prioridad número 1, su mayor logro,
el único imperio que realmente le importaba construir. Esa tarde de viernes, Ricardo llegó temprano al departamento, el ambiente ya cargado de la energía del fin de semana y la calidez de una familia que se consolidaba. Isabel estaba preparando la cena, el aroma de la comida casera llenando el aire, y las niñas hacían la tarea en la mesa del comedor, sus voces suaves y sus lápices rayando el papel. «¡Ricardo!», gritó Luna al verlo, su voz llena de entusiasmo, un sonido que a Ricardo le llenaba el alma. «Ayúdame con las divisiones, no me salen», suplicó con la frustración propia de una niña que lucha con las matemáticas. «En un momento, primero saluda como gente educada», respondió Ricardo, con una sonrisa. Luna se levantó de la silla y le dio un abrazo, sus pequeños brazos rodeando su cuello con una fuerza que lo conmovió. Sol siguió su ejemplo, aunque más tímidamente, su abrazo más suave, pero igual de significativo. En estos meses, Sol había empezado a llamarlo Ricardo papá cuando estaba muy emocionada, pero luego se ponía roja y corregía a Ricardo a secas, como si la palabra fuera demasiado grande para pronunciar. «¿A cómo les fue en la escuela?», preguntó él, colgando su saco en el respaldo de una silla, asumiendo su rol de padre. Preocupado. «Bien», respondió Sol, su voz tranquila, pero Luna se metió en problemas por hablar en clase. «No me metí en problemas, solo me regañaron poquito», protestó Luna con indignación. «¿Por qué hablabas en clase?», preguntó Ricardo, con una ceja levantada. Luna se encogió de hombros con esa despreocupación infantil. «Es que le estaba contando a Sofía que mi papá me va a llevar al zoológico el domingo». Isabel se volteó desde la estufa y miró a Ricardo, sus ojos encontrándose en una mirada de asombro y emoción. Era la primera vez que Luna lo llamaba papá delante de ellos, una palabra que por primera vez sonó completa y real. «¿Tu papá?», preguntó Ricardo con cuidado, la palabra resonando en su mente. Luna se dio cuenta de lo que había dicho y se puso nerviosa. «Ay, no, dije mal. Quise decir Ricardo». «¿Por qué dijiste mal?», preguntó Ricardo agachándose para quedar a la altura de Luna. «Porque tú no eres nuestro papá de verdad», respondió Luna, con una honestidad desarmante, la verdad en su voz. Ricardo se agachó para quedar a la altura de Luna, sus ojos fijos en los de ella, buscando la verdad en su inocencia. «¿Qué significa ser papá de verdad?», preguntó, su voz suave y llena de una emoción que apenas podía contener. Luna lo pensó seriamente, sus pequeñas cejas fruncidas en profunda concentración. «Pues vivir con nosotras y querernos y no irse nunca», respondió finalmente, su voz llena de una sabiduría que trascendía su edad, un reflejo de las heridas, del pasado. «¿Y yo hago esas cosas, no?», preguntó Ricardo, su corazón latiéndole con fuerza, la esperanza en sus ojos. «Sí», respondió Luna, asintiendo con su cabeza. «Pero no vives aquí». «¿Y si viviera aquí?», sugirió Ricardo, la pregunta suspendida en el aire, cargada de posibilidades. Los ojos de Luna se abrieron como platos, una chispa de asombro y alegría en ellos. «¿En serio?». Ricardo miró a Isabel, quien asintió casi imperceptiblemente, una señal de aprobación, de que el momento había llegado. «¿Les gustaría?», preguntó Ricardo, su voz baja, casi temiendo la respuesta. «Sí», gritó Luna con una alegría que llenó el departamento. «Sol, ¿oíste? Ricardo va a vivir con nosotras». Sol dejó su lápiz y los miró a todos con una expresión seria, su pequeña mente procesando la magnitud de la noticia. «¿Eso significa que ya vas a ser nuestro papá de verdad?», preguntó, su voz llena de una expectativa que Ricardo sintió hasta lo más profundo de su ser. «Si ustedes quieren», respondió Ricardo, con una sonrisa que apenas podía contener. «¿Y mi mamá va a ser tu novia?», preguntó Sol, su voz llena de la curiosidad infantil que no conocía filtros. Isabel se puso roja hasta las orejas, una mezcla de vergüenza y diversión en su rostro. «Sol, esas son preguntas de adultos». «Pero quiero saber», replicó Sol, con una determinación inquebrantable. Ricardo se levantó y se acercó a Isabel, quien seguía dándoles la espalda, fingiendo que removía la sopa.
un intento de ocultar su vergüenza. «Isabel, ¿quieres ser mi novia?», preguntó Ricardo, su voz llena de una ternura que nunca antes había sentido, un desafío a la formalidad de su relación. Isabel se volteó y le pegó suavemente en el brazo, una reprimenda juguetona. «No seas ridículo, no estamos en secundaria». «Entonces, ¿quieres ser mi qué?», preguntó Ricardo, con una sonrisa, disfrutando del momento. Isabel lo miró con esa expresión que él había aprendido a reconocer, esa mezcla de exasperación y cariño, de vulnerabilidad y fuerza. «Quiero ser tu familia y que tú seas la nuestra». «Eso suena perfecto», respondió Ricardo, su voz llena de una felicidad que desbordaba. Las niñas aplaudieron como si hubieran visto el final de una película romántica, sus pequeñas manos batiendo con entusiasmo. «¿Eso significa que Naranja también va a vivir aquí?», preguntó Luna, sus ojos brillando con la idea de tener a su gatito cerca. «Por supuesto», respondió Ricardo. «Sí», gritaron las dos al unísono, la felicidad llenando el departamento. Esa noche, después de cenar y de ayudar a las niñas con la tarea, Ricardo se quedó hasta que se durmieron, una nueva rutina que se sentía tan natural como respirar. Isabel estaba organizando las mochilas para el día siguiente, cuando encontró un papel doblado en la mochila de Luna. «¿Qué es eso?», preguntó Ricardo, su curiosidad encendida por la discreción de Isabel. Isabel desdobló el papel. Era un dibujo hecho con crayones, de colores vibrantes y trazos infantiles. 4 figuras de palitos tomadas de la mano, una mujer con cabello largo, 2 niñas pequeñas y un hombre alto con corbata. Arriba, con letra chueca, pero clara y llena de significado, Luna había escrito: «Mi familia, la que tardó, pero llegó». Isabel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, una emoción que la desbordaba. «Mira lo que escribió», dijo, su voz apenas un susurro, cargada de una ternura infinita. Ricardo leyó las palabras y sonrió, una sonrisa genuina que le llenó el rostro. «Tiene razón, tardamos mucho, pero llegamos». Isabel pegó el dibujo en el refrigerador, un lugar de honor en esa casa donde las cosas importantes siempre terminaban pegadas, al lado de las cuentas de la luz y los recordatorios de citas médicas. Era un testamento visual de la familia que habían construido, de los obstáculos que habían superado, de la espera que había valido la pena. «¿De verdad vas a mudarte aquí?», preguntó Isabel, su voz llena de una mezcla de esperanza y duda. «Es muy pequeño comparado con tu departamento». «Es perfecto», respondió Ricardo, su voz cargada de una certeza inquebrantable. «Tiene todo lo que necesito». «¿Qué tiene?», preguntó Isabel, sus ojos fijos en él, buscando la respuesta. Ricardo la abrazó por la cintura, atrayéndola hacia él, y señaló alrededor de ellos, abarcando con un gesto todo el pequeño departamento, un espacio que ahora rebosaba de significado. La sala con el sofá viejo pero cómodo, testigo de incontables horas de juegos y risas. La mesa donde ahora había libros escolares y crayones regados, un santuario de aprendizaje y creatividad. El árbol de Navidad chueco que nunca habían quitado porque a las niñas les gustaba mucho, un símbolo de su amor imperfecto y su alegría. «Tiene vida», dijo Ricardo, su voz profunda y llena de emoción. «Tiene risas, tiene amor, tiene todo lo que no pude encontrar en mi vida anterior, en mi penthouse vacío y silencioso». Isabel cerró los ojos y se recargó contra él, sintiendo el calor de su cuerpo, la solidez de su abrazo, la certeza de su presencia. «¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?», murmuró, su voz apenas un susurro. «¿Qué?». «Que siento como si siempre hubiéramos sido una familia, como si los últimos 7 años hubieran sido solo una pausa muy larga, un paréntesis en el destino que nos estaba esperando». Ricardo besó la coronilla de su cabeza, sus labios rozando su cabello suave. Tal vez lo fueron. Tal vez necesitábamos esa pausa para convertirnos en las personas que podían hacer que esto funcionara, para madurar, para aprender lo que realmente importa en la vida. Afuera, la ciudad seguía su ritmo de siempre, un murmullo constante de tráfico y gente,
Pero adentro de ese departamento pequeño, en la colonia Doctores, una familia que había tardado 7 años en encontrarse finalmente estaba completa. Y en el refrigerador, el dibujo de Luna, con sus figuras de palitos tomadas de la mano y su letra infantil, los miraba sonriendo, un recordatorio constante de que las mejores cosas de la vida siempre llegan cuando menos las esperas, pero exactamente cuando más las necesitas. Un regalo del destino envuelto en la inocencia de un gatito. Esta historia de Ricardo, Isabel y las gemelas, Luna y Sol, no es solo un cuento de reencuentro, sino un testimonio del poder transformador del amor y la redención. Una lección de que la vida, a veces, nos da segundas oportunidades para enmendar nuestros errores y construir la felicidad que creíamos perdida. ¿Te tocó el Wise Corazón la historia de Ricardo, Isabel y las gemelas? Esta hermosa historia nos recuerda que el amor verdadero y las familias pueden formarse de las maneras más inesperadas, rompiendo barreras de tiempo y prejuicios. Desde un simple gato vendido en la calle hasta convertirse en el hilo que une a una familia que el destino había separado. El gato en la banqueta nos enseña que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, y que las segundas oportunidades existen cuando realmente las merecemos, cuando estamos dispuestos a pagar el precio de la honestidad y el arrepentimiento. La transformación de Ricardo de un ejecutivo solitario, obsesionado con el éxito material, a un padre amoroso y un compañero presente, y el perdón de Isabel, nos muestran el poder sanador del tiempo y la sinceridad, la capacidad del ser humano para superar el dolor y construir un futuro lleno de esperanza. Es un viaje de autodescubrimiento y de amor incondicional, una demostración de que la verdadera riqueza no se mide en números, sino en los lazos que unimos con aquellos a quienes amamos. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite recordar que las familias se construyen con amor, paciencia y presencia, no solo con sangre. Que la verdadera conexión va más allá de los lazos biológicos, forjándose en el día a día, en los pequeños gestos de cariño y en la voluntad de estar presente, incluso cuando la vida se complica. Suscríbete a nuestro canal para más historias que llegan directo al corazón, donde exploramos las conexiones humanas más profundas y los momentos que realmente importan en la vida. Aquellas historias que nos recuerdan la belleza y la resiliencia del espíritu humano, las que nos inspiran a ser mejores personas. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo hispanohablante, creando un puente de emociones y experiencias compartidas, uniendo a personas a través de las fronteras y las culturas. La vida es un tapiz complejo, tejido con hilos de alegría y tristeza, de errores y redención. A veces, las mayores bendiciones llegan disfrazadas de las pruebas más difíciles, obligándonos a mirar hacia adentro y a encontrar la fuerza que no sabíamos que poseíamos. Ricardo aprendió que el verdadero poder no reside en las finanzas o en el control, sino en la capacidad de amar y de ser amado, de aceptar la vulnerabilidad y de construir un legado que trascienda el dinero. Isabel, por su parte, descubrió que el perdón es un acto de liberación, no solo para el otro, sino para uno mismo. Al abrir su corazón a Ricardo, no solo le dio una segunda oportunidad, sino que se dio a sí misma la oportunidad de sanar y de completar la familia que siempre había soñado, una que ahora estaba construida sobre la base de la verdad y el compromiso. Y Luna y Sol, las pequeñas heroínas de esta historia, nos enseñan que la inocencia y la fe en el amor pueden mover montañas. Su simple acto de vender un gatito, motivado por la desesperación, se convirtió en el catalizador de una transformación que cambió la vida de todos a su alrededor, demostrando que incluso las acciones más pequeñas pueden tener las consecuencias más profundas y significativas. Así, en el pequeño departamento de la colonia Doctores, bajo la luz tenue de un arbolito de Navidad chueco, Ricardo, Isabel, Luna y Sol encontraron su hogar,
Un santuario de amor, risas y segundas oportunidades. Una familia que, a pesar de las vueltas del destino y los errores del pasado, finalmente estaba completa, demostrando que la vida, a veces, tiene formas misteriosas y maravillosas de unir lo que el tiempo y las circunstancias habían separado.